creo que salgan afuera, se concentren más afuera y entran nomás a la clase. ¿Sí? Como les he dicho, si en 45 minutos no les entran, ya no alcanzamos. ¿Está bien? Ya. Y ya nadie me falta. Agarremos uno aquí. Es amplio el laboratorio de reumatología, pero me he enfocado, digamos, a lo que más se usa, lo que más pedimos, o lo que más interpretamos en el reumatología. ¿Qué cosas están? Pues, pasa esto. ¿Será así? Ahí está. El BES-PCR, ¿no? El BES-PCR son los dos reactantes de fase aguda más solicitados en reumatología que nos van a indicar un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso. Pero ¿de dónde vienen estos? El BES-PCR. La proteína C reactiva, no es una proteína que se activa a nivel hepático, ¿ya? En respuesta a un proceso inflamatorio y a ciertas citoquinas. ¿Qué citoquinas? Principalmente la interleuquina 1, interleuquina 6, los TNF-alfa. ¿Estos en qué enfermedades están activos? En el lupus, en la artritis reumatoidea y en todas las enfermedades autoinmunes. La capacidad o la activación de la PCR es rápida, ¿no? Aumenta a pocas horas del inicio de la respuesta inflamatoria y cae también rápidamente cuando se le da un tratamiento adecuado, ¿sí? La magnitud de la inflamación está en relación a la concentración de una PCR. Si tenemos una PCR alta, quiere decir que el paciente está activo, ¿sí? No está influenciado tanto por el sexo, la edad, ni las proteínas plasmáticas. Este es un laboratorio relativamente un poco más costoso que la velocidad de electrosedimentación, ¿no? La velocidad de electrosedimentación es con la que los hematíes caen, ¿no? Por influencia de la gravedad se los pone en una pipeta, en un tubito, en un microtubo, y esto se mide la velocidad en que electrosedimentan los glóbulos rojos, ¿sí? La cantidad de fibrinógeno en la sangre se correlaciona directamente con la velocidad de electrosedimentación. El fibrinógeno también es un reactante de fase aguda. Se eleva en condiciones que elevan el fibrinógeno, ¿no? Puede ser en procesos fisiológicos como el embarazo, la diabetes, una insuficiencia renal, enfermedades cardíacas o algunos procesos malignos, ¿no? Existen valores de referencia. Todo en este caso sí depende del laboratorio. Hay algunos que dicen velocidad de electrosedimentación de 10, otros tienen el parámetro de 20, ¿no? Y está influenciado por la edad, sí. Por ejemplo, en personas mayores de 60 años, en los varones se divide la edad dividido entre dos. O sea, si una persona tiene 70 años más 10 sería, 70 años dividido entre 2 sería 35. Entonces, para un hombre de 70 años, su velocidad de electrosedimentación esperada es 35 normal, ¿ya? En cambio, en la mujer se le suma la edad más 10 dividido entre 2. Si tiene 70 años, más 10, 80, dividido entre 2, 40. Entonces, 40 es la electrosedimentación para una mujer normal, ¿sí? Hay algunas condiciones en las cuales va a estar elevado la velocidad de electrosedimentación, no muy elevadas, por ejemplo en patologías comunes, en el embarazo principalmente, en las gingivitis, algunas enfermedades cerebrovasculares, ¿ya? Moderadamente elevado, entre 1 a 10 miligramos en procesos malignos, ¿no? Pancreatitis, infecciones, bronquitis, ¿sí? Y muy elevado, va a estar elevado en un proceso agudo bacteriano, ¿sí? O un trauma o la activación de una vasculitis. En cambio, la electrosedimentación va a estar ligeramente elevado en la anemia, hipercolesterolemia, ¿no? En el sexo femenino, en embarazadas, en personas adultas, ¿no? En las enfermedades, digamos, menos inflamatorias. Pero sí va a estar elevado cuando hay algún
algún proceso anormal a nivel de la sangre, ¿no? Hay cambios morfológicos a nivel celular, en estreptosis, acantosis, no sé qué, en procesos leucocitarios, ¿no? En la policidemia, en alteraciones más que todo celulares. ¿Ya? Otro estudio que pedimos es el factor reumatoideo. El factor reumatoideo, ¿con qué lo asocia? ¿No? ¿De dónde viene el factor reumatoideo? El factor reumatoideo se relaciona o viene de la porción FC de la inmunoglobulina IG. ¿Ya? Por eso es que no mucho se toma el látex en reumatología. El látex se eleva en muchas cosas. El factor reumatoideo ya va inclinado a las inmunoglobulinas. Generalmente pueden ser también inmunoglobulinas IgG, IgA, IgM también. La identificación y caracterización del factor reumatoideo es un anticuerpo que fue la primera evidencia que se ha ido estudiando para hacer el diagnóstico de artritis reumatoidea, ¿no? Pero la sensibilidad es de un 70-80% y una especificidad de 75-82%, ¿no? Es un factor de pronóstico al momento del diagnóstico, o sea, si tiene el paciente positivo, el pronóstico también va a ser malo. 20-30% de los pacientes con artritis reumatoidea pueden tener un factor reumatoideo negativo, ¿no? Es lo que llamamos la artritis negativas, ¿sí? Pueden tener la clínica, las manifestaciones típicas de una artritis reumatoidea y tener el factor reumatoideo negativo. Pero hay condiciones en las cuales está elevado o está presente el factor reumatoideo. Si bien el artritis reumatoidea está presente en un 50-90%, también está presente en el lupus eritematoso sistémico hasta en un 35%. En el Sjögren también está presente el factor reumatoideo, puede llegar hasta un 95%, ¿no? En la esclerosis sistémica también está presente el factor reumatoideo. En la polimiositis también, las crioglobulinemias está presente, ¿no? En la enfermedad mixta del tejido conectivo también está presente, ya en relación a frecuencias es menor, ¿no? Otros procesos neurológicos, ¿no? Por ejemplo, en una angeitis, infecciones bacterianas, en hepatitis, en tuberculosis, sífilis, el factor reumatoideo también está presente, o sea, en procesos infecciosos también se activa, ¿sí? En procesos en enfermedades pulmonares, en la sarcoidosis, en la enfermedad pulmonar intersticial, en la psicosis, ¿no? Y en otras enfermedades se activa el factor reumatoideo. O sea, el factor reumatoideo no es específicamente para artritis reumatoidea, ¿no? Aunque sea un 90%. El que sí tiene alta sensibilidad, especificidad para la artritis reumatoidea es el antipéptido citrulinado, el anti-CSP, ¿sí? Se han detectado en un promedio de 4.5 años antes del diagnóstico de la artritis reumatoidea, o sea, te predice que vas a tener artritis reumatoidea. Tiene una sensibilidad si baja del 66 a 82%, pero sí una especificidad del 95, incluso 99%, ¿no? El factor de pronóstico es malo al momento del diagnóstico. Mientras más alto sea el título, el valor del antipéptido citrulinado, el diagnóstico es más grave, ¿sí? Son útiles en caso de duda diagnóstica si dudamos que el factor reumatoideo sea negativo o esté asociado a alguna otra enfermedad, entonces podemos pedir antipéptido citrulinado y también para hacer un diagnóstico en una artritis temprana. Otro reactante que pedimos o anticuerpo es los ANA, ¿no? Los anticuerpos antinucleares, ¿no? Tienen como su antecesor a las células B. Las células antiglúpicas ya fueron descritas en 1949 y era a través de estas que en un principio se hacía el diagnóstico para el lupus, ¿no? Es un grupo de anticuerpos que se dirige contra antígenos del núcleo y el citoplasma, por eso viene del nombre
todas las células nucleares, son detectadas por inmunofluorescencia generalmente, ¿no? Aunque también se puede detectar por ELISA, pero es más específico el diagnóstico para hacer con inmunofluorescencia. Se usan células humanas tipo HER2, ¿no? Son células epiteliales humanas que son derivadas del carcinoma laringio. Entonces la aplicación con este sustrato hace que se activen los antígenos ante la activación, así que sí están positivos los anticuerpos antinucleares. ¿Cómo se hace? Tenemos el microscopio y acá abajo tenemos las células HER2 que nos van a ayudar a activar las células, los anticuerpos antinucleares. Entonces se presenta, ¿no?, el antígeno, y la reacción y la activación es lo que se lee en la lectura, ¿no? La activación de los de la asociación o el uso y la activación de los anticuerpos con los antígenos de las células epiteliales, ¿no? Lo mismo acá, ¿de dónde viene? Nosotros, si hacemos por ELISA, no vamos a poder, digamos, saber en qué porcentaje, en qué relación está presente los anticuerpos antinucleares. En cambio, por el ELISA se hace, ¿no? Es una dilución que se hace. Se presentan los antígenos y la reacción que se presenta en una dilución en 1 en 40 es lo mínimo, pero para decir positivo ya tiene que decir que sea 1 en 80, ¿no? Y las diluciones más en solución salina, si se siguen presentando, ¿no? Es el doble, ¿no? Aquí es el 40, aquí va a ser 80, y 160, 320, 640 y el doble. Entonces, nosotros para decir que es positivo tiene que tener un valor mínimo de ANA por lo menos 1 en 80. Como acá, ¿no? Las diluciones máximo se puede hacer en una dilución de 256. Por ejemplo, si aún en esta dilución sigue presentándose la activación antígeno-anticuerpo del ANA, entonces podemos decir que el paciente tiene mucha positividad para tener lupus, ¿no? Por ejemplo, aquí ha hecho una activación hasta 1 en 1280. ¿Qué más? Anticuerpos antinucleares. Por a veces, tal vez nos pasa, no hemos hablado mucho. Por la detección por inmunofluorescencia se inicia, como hemos dicho, una lectura de 1 en 40, ¿no? Los que han visto los anticuerpos antinucleares ANA es un montón y depende mucho de cómo se los encuentra en el microscopio por la inmunofluorescencia, ¿sí? Un valor igual o mayor a 1 en 180 ya es positivo, ¿sí? Los ANA son muy útiles para hacer el diagnóstico. Entonces, cuando tú pides el ANA, no solamente es pedía ANA, sino es pedir justamente por inmunofluorescencia. ¿Por qué? Porque ahí nos va a dar la tensión y es el patrón. Y el patrón van a ver que es importante para saber diferenciar, más que todo orientarnos a qué enfermedades autoinmunes pueden ser asociadas. El ANA sí se pide especialmente para ver el lupus, ¿no? Pero también puede estar presente en la esclerosis sistémica, en las enfermedades mixtas del tejido conectivo, en la enfermedad muscular inflamatoria, en la miositis y en la enfermedad de Sjögren. Esta es la relación en la cual se presenta el ANA positivo. En el lupus eritematoso es en la mayor porcentaje, ¿no? Entre un 90 a 100%, podemos decir. En la esclerodermia entre un 60 a 80%, en el Sjögren 40 a 70% y en la miositis en un 30 a incluso 80%. Pero ha habido un estudio en los cuales se ha visto, ¿no?, que puede estar presente también en otras enfermedades de lupus. Ya hemos dicho 90%, principalmente esclerodermia, Sjögren, miositis, incluso en el fenómeno de Raynaud aislado, después en el lupus subagudos, subcutáneos, en hepatopatías, hepatitis, ¿no? Pero vean, en este grupo de pacientes, ¿no?, se ha visto que el ANA puede ser positivo incluso en personas sanas. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente tengo que tener
O si tengo el ANA positivo, no es que tenga lupus, ¿no? Por eso incluso dicen, ¿no? 1 en 40 puede estar positivo entre un 20 a 30%. 1 en 80, o sea, 1 en 80 ya nosotros decimos que es positivo. Y puede estar presente en un 10 a 12% de la población. Y a títulos más altos, 1 en 160, incluso en un 5% de la población, ¿no? Si yo ya veo esto, que el paciente tiene 1 en 160 y no tiene clínica, no lo vamos a empezar el tratamiento, ¿no? O sea, por más que tenga un título alto, no hay clínica, siempre hay que asociar las dos cosas, laboratorio y clínica. ¿A qué nos referimos en la inmunofluorescencia? A esto, a la adquisición, ¿no? Ahorita están teñidos, ¿no? Lo que son los núcleos de las células, ¿sí? Y a esto nos referimos a la forma de adquisición que capta la célula, el núcleo, para poderlo denominar diferentes patrones. Por ejemplo, el patrón homogéneo, ¿no? Donde se pinta homogéneamente todo el núcleo. Podemos decir que es típicamente para lupus, ¿sí? Se puede también encontrar en otras entidades, en tipos menores. ¿Sí? El patrón periférico, quiere decir que se tiñe la periferia del núcleo, ¿no? El patrón periférico también es casi exclusivo del lupus. O sea, si te encontramos un ANA que te dice patrón homogéneo periférico, es lupus, ¿ya? Pero si nos viene un patrón nucleolar, ¿no? Donde se pinta el nucleolo, se asocia a la esclerosis sistémica. Entonces ahí ya nos damos cuenta, ¿no? Que el ANA no solamente es para lupus, sino dependiendo al patrón, nos va a orientar a una enfermedad. Entonces, patrón nucleolar es esclerosis sistémica. El patrón anticentромérico, ¿no? Como planteado en la esclerosis sistémica, pero el que es la variante limitada, ¿no? El que está asociado al síndrome de Krebs, que es Krebs, calcinosis, fenómeno Raynaud, esofagitis, ese de qué, sclerodermia y de la angioplastia, ¿no? Entonces, si ese anticentromérico está en relación a la esclerosis limitada. Los anticuerpos contra antígenos extraíbles del núcleo, aquí están los famosos ENAs, ¿no? Cuando uno quiere pedir, yo qué sé, para polimiositis, ¿qué pedimos? El antijo. Pero el antijo está dentro de qué? Dentro de los ENAs, ¿no? No se pide bueno, si quieres ahorrar un poco de dinero, sí, pero se pide, digamos, ENAs, ¿no? Y dentro de las ENAs están todos estos anticuerpos. Está el anti-RO, que es típicamente principalmente para Shoy y también puede estar para lupus. El anti-LA, lo mismo. El anti-SMIP, que es altamente específico para el lupus. El anti-RNP para enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces también tenemos otros ENAs. ¿Cuáles son? El anti-esclero70 para la esclerodermia sistémica. El anti-PO1 para miopatía inflamatoria, ¿no? Y también puede ser presente en el síndrome de sintetasa. Y el anti-DNA para lupus. Entonces los ENAs son varios, ¿no? ¿Por qué se los denomina anti-ENAs o de dónde viene su denominación? ¿No? Algunos vienen del nombre del paciente que se los ha asociado, ¿no? El SM, asociación a SMIP, ROLAR, el Sjögren, ¿no? O también se los asocia con las patologías. SS quiere decir Sjögren, no más que es variante A, variante B. O dependiendo de la estructura química, ¿no? Aquí el anti-DNA es del ADN bicatenario nativo, ¿no? Aquí tomamos el bicatenario, no el simple. O de las partículas donde los antígenos se encontraron. Por ejemplo, aquí se los ha encontrado en la unidad USM del RNP. De ahí vienen sus nombres, ¿no? Y finalmente, sospecha clínica de una enfermedad del tejido conectivo. Tienes un paciente que sospechas que tiene artritis reumatoidea, lupus, alguna enfermedad del tejido conectivo,
sí. Bueno, si no, no pides nada. Pero sí sospechas, ¿qué vas a hacer? Solicitas Lozana por inmunofluorescencia. ¿Sí? Si es negativo, entonces hay muy baja probabilidad de que el paciente tenga una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Si es positivo, dependiendo del patrón, ¿no? Te viene ANA positivo, tienes que ver si es moteado, homogéneo periférico, nucleolar o centromérico. Si es moteado, entonces ya es un patrón inespecífico, hay que considerar de acuerdo al contexto clínico, puede ser una enfermedad mixta del tejido conectivo, Sjögren, lupus u otras patologías. ¿Ya? Entonces, dependiendo del contexto, pedimos los senos, pueden pedir con el anti-RNP. El anti-RNP es para enfermedad mixta del tejido conectivo. Anti-ROM y anti-LAM para Sjögren y lupus. Anti-SMID para lupus. ¿No? ¿Qué más? Si tienes homogéneo patrón periférico, no hay más, es lupus. ¿Sí? Puedes pedir el anti-DNA para ver compromiso renal, entonces no hay más lupus, y aquí sí pedimos la actividad de la enfermedad, ¿no? El C3, C4. Si es positivo y que es nucleolar el patrón, podemos ver dos cosas, ¿no? Es una esclerodermia. ¿Qué tipo de esclerodermia? Entonces vemos. Si tiene la esclero 70, el esclerodermia difusa. Si es centromérico, el positivo centromérico, entonces pedimos esto en asociación más que todo con la esclerodermia limitada. No a todos vas a pedir los ANAS ni los ENAS, ¿sí? Hay algunos puntos claves para solicitarlos. Para solicitar los ANAS se debe tener una sospecha diagnóstica clínica. No es que, a ver, doctora, pues si acaso, pues me haré, a ver, creo que a veces puedo tener, mi mamá tiene, me sentaba al lado de un lupus y creo que me contagian. No es así, ¿no? Tienes que sospechar clínica. Tiene importancia el título y el patrón, han visto que sí, ¿no? No es solamente pedir el ANA, sino es título y patrón. Los ANAS pueden ser positivos en pacientes sanos, sí. ¿Ya? Incluso hay una guía en las cuales los ANAS te vienen como AC11, AC12, AC4, ¿no? Y hay un AC20 que está positivo en personas sanas. ¿Ya? ¿Son un excelente test de tamizaje? Sí, porque tienen una alta sensibilidad. ¿Ya? No vale la pena repetirlos como seguimiento. O sea, es como tu tatuaje. No es que, a ver, veremos si tus ANAS siguen positivos, si tu enfermedad está activa o no, para ver la actividad de la enfermedad, para ver si está mejorando o empeorando. Esto pide C3, C4, no repetimos los ANAS, ¿sí? Unos ANAS positivos deben ser seguidos de una prueba de búsqueda de otros anticuerpos específicos como los ENAS, ¿no? Si me sale ANA positivo con patrón centromérico, confirmaré eso si no es una esclerodermia, ¿no? Bueno, después, ¿qué estudios no pedimos tan frecuentemente en reumatología? ¿No? A veces gamografía para ver si tengo osteoporosis. No. Esto es para más que todo en oncología, para ver si hay hipercaptación de ciertas zonas. ¿Ya? El ácido tampoco se lo pide de rutina, muchas veces. Incluso hay algunos, ustedes han pasado con mucho. Hay algunos que lo piden de rutina, tengo 50, 60 años. Ay, veremos tu ácido, ¿cuánto está? Para el colmo le sales positivo y lo peor es que te pone más bien en conflictos y te viene, pero tengo un ácido elevado, doctora, ¿no será que tengo fiebre reumática a mis 60 años? ¿No? Entonces el ácido tiene sus indicaciones, en menos de 18 años, no más de eso, ¿sí? Y al menos que tengas la clínica de una fiebre reumática, ahí le vas a pedir el ácido. Y el ácido úrico, ¿no? El ácido úrico generalmente uno también lo pide de rutina, ¿no? En niños lo pide, al menos que tenga una patología destructiva, patrón destructivo celular, que sea una enfermedad mieloproliferativa, donde hay bastante destrucción celular, se puede pedir el ácido úrico, pero de rutina no. Si tengo sospechas de que el paciente tiene gota,